Les voy a pedir que busquemos ahí en Josué 24, un versículo que ya muchos conocemos. Josué 24:15. Y cuando lo tengan me dice un fuerte amén. Un versículo, como les decía, muy conocido, muy bonito, como un versículo lema de la familia, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dice la palabra, hermanos? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos. Padre celestial, te agradecemos, Señor, por este hermoso momento que tú nos das de poder compartir, Señor, en la iglesia, Señor, en tu casa, Señor. Poder, Señor, conocer un poco más acerca de tu palabra, aprender cada día, Señor. Te pedimos que bendigas, Señor, ese momento, que no sea yo, Señor, hablando, sino que seas tú, Padre, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea de bendición para la congregación, Señor Jesús. Te alabo y te bendigo, Padre. Amén. Bien, hermanos, cuando preparaba este mensaje, venía a mi mente una comparación y reflexionando un poco en mi niñez y hacer una comparación de cómo es una familia o cómo crecen los niños en una familia cristiana y cómo crecen los niños en una familia que no es cristiana. Y les voy a poner un poquito ahí mi ejemplo. Yo nací en una familia católica. Sin embargo, al haber nacido yo en una familia católica, yo no recuerdo haber asistido a la iglesia o ir a misa. Son vagos los recuerdos que yo tengo de pequeña, a excepción de cuando me bautizaron por la iglesia católica y cuando hice la primera comunión. Son como los únicos recuerdos que yo tengo de la iglesia. Pero, pensando, digo yo, qué bendición que nuestros hijos sí van a tener esos recuerdos. Veo yo aquí los niños que están formándose y creciendo en el evangelio. Veo a mi hijo que nació en una familia cristiana, que desde pequeño fue presentado a la iglesia y está en escuela dominical. Y me ponía a imaginarme a todos los niños que están ahorita en esta iglesia. Por ejemplo, pensaba en Elenita, que qué bendición que ella nació en la iglesia. Pensaba en Ian, pensaba en los niños de hermana Martita, en Adrianita. Y pensaba en la diferencia que estos niños cuando crezcan van a tener a comparación de la juventud o de los niños que no nacen en una familia cristiana. Y yo decía, qué bendición va a ser para ellos el que puedan ser formados en esta familia y que nosotros como padres tengamos esta bendición de formarlos de acuerdo a como Dios quiere. Definitivamente que no todos tienen esa dicha. Veía en el Facebook y veía, por ejemplo, esta gente que está yendo a bailar ahí al Parque Libertad y veo una niña como de 14, 15 años y me da tanta tristeza ver a esa niña con, perdón la palabra, bailes tan vulgares y haciendo cosas tan feas. Y yo digo, gloria a Dios que mi hijo no va a ser así. Gloria a Dios que los hijos de las hermanas, de los hermanos de la iglesia no van a ser así. Y es ahí la importancia, hermanos, que desde pequeñitos traigamos a nuestros hijos a la iglesia. Si no quieren venir, si están enojados, si tienen excusas o lo que sea, traerlos a la iglesia. Y eso es una gran bendición. Que vamos a tener problemas con la crianza de nuestros hijos, sí, pero va a ser muy mínima a comparación de un niño que no ha sido criado en una familia cristiana. Y estaba yo pensando, ¿verdad?, sobre cómo nuestros hijos van a recordarnos a nosotros de padres. Y yo quiero que me recuerden como una buena mamá. Tal vez no la mamá perfecta, pero sí como una madre que lo crió bajo los caminos del Señor. Y creo que no va a ser mayor regalo y mayor herencia que yo puedo dejarle a mi hijo que eso. ¿Cómo queríamos nosotros, hermanos, que debe ser una familia conforme al corazón de Dios? Yo pensaba y pueden haber muchas cosas muy importantes que como padres nosotros podemos hacer. Recordaba la historia de David y si se recuerdan igual hay una alabanza que dice que David era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y cómo era el corazón de David. Dice Hechos 13:22, habla acerca de la historia de David, dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Esaí, varón conforme a mi corazón, quien hará
todo lo que yo quiero. Es decir, Dios veía a David como aquella persona que iba a hacer la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor, hermanos? David soportó muchos problemas, sufrió muchas afrentas, pero el corazón de él estaba soportando y aguantando todas aquellas pruebas que venían a su vida, justo como Jesús aguantó también cada una de esas pruebas. Entonces, hermanos, el corazón de David dice que era conforme al corazón de Dios, es decir, que él seguía su voluntad. Nosotros como familias cristianas, ¿seguimos la voluntad del Señor? Es una pregunta interna que tenemos que hacernos y responderla. Si nosotros seguimos la voluntad de Él, si le obedecemos, si nos dejamos guiar por su Espíritu, si mantenemos una comunión con Él y si le dedicamos tiempo a Él para adorarle. Voy a mencionar y hablar de 4 aspectos que nosotros como familia debemos tener para poder crear o tener una familia conforme al corazón de Dios. Como sabemos, la familia es el centro de la sociedad y desde los inicios Dios la conformó así porque fue su santa voluntad. Él formó al hombre y luego creó a la mujer porque no podían estar solos, porque tenía que haber una reproducción del ser humano y fue por eso que Él formó al hombre y la mujer. Y así lo creó, hombre y mujer, para que se casaran, hombre y mujer. No creó hombre con hombre para que se casaran, ni mujer, mujer para que se casaran, porque Dios todo lo hace perfecto. Y nosotros como hijos de Dios debemos creer en el modelo original de Dios, que es varón y hembra los creó. Entonces, el primer aspecto que nosotros como familia debemos ir haciendo cada vez dentro de nuestra iglesia y nuestra familia es dejar a Dios como prioridad. Eso sería lo primero que nosotros tenemos que hacer. Y desde el momento que estamos aquí en un día viernes, hermano, usted ya puso a Dios como prioridad. No puso el cansancio, no puso el trabajo, no puso los exámenes, no puso ir a ver a la selecta primero, ¿verdad? Sino que puso venir a la casa del Señor con su familia y adorarle. Si me acompañan en Mateo 6:33. Mateo 6:33. Dice la palabra del Señor. ¿Me ayudan a leerlo, hermanos? Primeramente, el reino de Dios os serán añadidas. ¿Qué dice la palabra del Señor que debemos buscar primero? El reino de Dios. No dice que debemos buscar primero la casa, la cama, la universidad, el descanso, sino dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y todo lo que nosotros queramos después va a ser añadido. Como cristianos es difícil a veces cumplir esto, ¿verdad? Porque no dejamos de ser humanos y de sentir y de tener cansancio y de querer a veces hacer otras cosas, hermanos, pero cuando ponemos como prioridad a Dios, Dios nos bendice. Y como responsables de nuestro hogar, debemos enseñarle eso a nuestros hijos, que lo primero es ir a la iglesia. Yo se los he mencionado en muchas ocasiones, que Mateo me sorprende siempre y no dudo que muchos de sus hijos también así lo hagan. Y siempre me dice, mamá, ¿qué día es ahora? Ya le digo yo el día, hoy hay que ir a la iglesia. Yo le digo, sí, mi amor, hay que ir a la iglesia. O sea, ni siquiera a veces yo le tengo que decir, Mateo, vamos a cambiarnos, porque él sabe y tiene ese deseo ferviente de venir a la iglesia. Y así debemos ser nosotros, como esos niños, hermanos, como ese deseo de venir a la iglesia y no decir, ay, no, otra vez viernes de familia. Y ya van a ir otra vez con dinámicas y testimonios. Y lo mismo de siempre. No, hermanos, no es lo mismo de siempre porque cada día son nuevas sus misericordias, dice el Señor. Entonces debemos tener en nuestro corazón ese deseo ferviente de adorarle. Un pequeño anuncio, si no ven a Mateito, está un poquito mal de salud, ¿verdad? Él no falta. Y de verdad que qué feo se siente, hermanos, el estar uno aquí y que sus hijos no estén con uno, ¿verdad? Y por eso aprovechemos y bendigamos cada momento que Dios nos permite estar con nuestros hijos, ¿verdad? Porque ellos, de una u otra manera, la palabra del Señor siempre llega.
Entonces decíamos que una de las cosas, hermanos, para formar una familia conforme al corazón de Dios es ponerlo a Él como prioridad. No somos familias perfectas, cometemos errores, como padres nos equivocamos, pero si ponemos a Dios sobre todo y primero al pensar cualquier decisión que queramos hacer, si pensamos primero en ponérsela a Dios, sabemos que Él nos va a responder. Otro aspecto muy importante, hermanos, que debemos hacer como familia es reunirnos para adorar a Dios en familia. Y no hay cosa más bonita que eso. En Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice la palabra del Señor. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, en esta lectura el Señor nos está instando a que debemos leer constantemente su palabra y estar en comunión con Él. Qué bonito como iglesia que tenemos este tiempo en familia de los altares familiares, ¿verdad? Eso es un tiempo, hermanos, que quizás no todas las iglesias lo tienen, que quizás no todas las familias lo tienen, pero qué bonito que nosotros como Torre Fuerte sí apartemos un día lunes para poder sentarnos a la mesa o en la sala donde sea más cómodo con nuestro esposo, con sus esposas, con nuestros hijos, poder leer la palabra, poder compartir un poco de lo que Dios habla en nuestras vidas y poder orar. Definitivamente que Dios se muestra en cada una de nuestras vidas cuando nosotros apartamos tiempo para Él. Porque en ese momento nosotros estamos diciendo, nada de lo que está afuera es importante más que estar contigo. Y sabemos, hermanos, que eso nos ha ayudado mucho a fortalecernos. Yo ahora estoy ya incorporando a Mateito a leer. Gracias a Dios él aprendió a leer. Y qué bendición como padre siente uno cuando su hijo está aprendiendo a leer y puede leer la palabra de Dios, porque él poco a poco sé que va a ir aprendiendo. Y sé que todos los demás lo hacen así. Pero claro, en este caso, como son mis primeras emociones como mamá al escuchar a mi hijo leer la Biblia, definitivamente que eso no tiene precio, hermano, y usted hágalo, siente a su hijo. Me gusta ahí Martita cuando lanza la fotito de su lectura, y qué bonito ver a sus hijos ahí leyendo la palabra de Dios, que aunque ella esté en su trabajo, ella hace un tiempo para poder conectarse con sus hijos y alabar a Dios, hermano. Eso no tiene precio. Y si ella que está lejos y sus hijos están en casa lo puede hacer, ¿por qué nosotros no? Que los tenemos ahí. Así que aprovechemos cada momento, hermanos, para poder compartir con la familia. Y también esto es un bonito tiempo para que nuestros hijos puedan compartir con nosotros, que podamos dejar el teléfono por un momento y dejar de estar viendo lo demás, y que podamos compartir y contar a nuestros papás cómo nos fue en el colegio, cómo nos fue en la universidad, o para que podamos planear y ver qué vamos a hacer en la semana en la iglesia. Hermanos, eso es de mucha bendición y les insto a que lo hagamos. A veces cuesta, pero hagámoslo, hermano, porque trae bendición para nuestras vidas y para nuestra familia. La tercera forma en que vamos a ir formando una familia conforme al corazón de Dios es que nuestra familia debe estar centrada en el amor, sobre todo en el amor de Dios. Ay, se me fue el versículo aquí. No puse el versículo y no me acuerdo, pero dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hay una alabanza de este versículo, algo viejita que quizás solo los de la, ¿verdad, hermano Yuri? Ahí con el hermano Yuri compartimos alabanzas antiguas. Primera de Juan 4, gracias pastor. Primera de Juan 4:9 nos habla acerca del amor y nos dice que Dios es amor, y qué más amor el que Dios nos mostró al enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros.
Hermanos, esto debe ser una constante en nuestra familia y en nuestros hijos y esposos y esposas, el demostrarles el amor, el saber, hermanos, que a pesar de las pruebas, de las dificultades, de los problemas que se tienen como pareja, que se tienen como familia, que a pesar de todo eso, al final del día, sea el amor reinando en nuestros corazones y en nuestras vidas. No hay nada mejor que eso, hermanos, que nuestros hijos puedan ver y puedan tomar ejemplo de ese amor que como hijos de Dios nosotros tenemos. Y no solo en la familia, sino también demostrar el amor de Dios aquí en la iglesia, ayudándonos unos con otros, orando unos por otros, bendiciendo nuestras vidas, y eso definitivamente va a hacer que los corazones de nosotros como familia vayan más cerca y vayan igualándose un poco al amor que Dios nos tiene a nosotros como familia. Y por último, hermanos, creo que es una de las cosas más importantes también que debemos hacer como familia, y es la oración. La oración sabemos que es una guía para nuestras vidas, hermanos. La oración es aquella vía que Dios nos da directamente para hablar con Él, que no tenemos que pedirle permiso a nadie, que no tenemos por qué pedir cita o hacer un espacio para esperar que Él nos atienda. La oración es el vínculo directo que tenemos como hijos de Dios para pedirle todo lo que nosotros queramos. Y qué bonito es que como familia también oremos, hermanos. Es muy bonito que cada uno pueda expresar sus deseos hacia el Señor, que podamos orar unos por otros. Eso es una forma muy bonita, hermanos, y muy excelente en el sentido de hacerlo un hábito, hermanos, porque a veces cuesta. Orar cuesta mucho. A mí sí me cuesta bastante orar. No es fácil, ¿verdad? El que podamos apartar un poco de espacio, siempre cae un poco el sueño, siempre cae un poco el desánimo, pero no hay nada como poder reunirnos en familia, tomarnos de las manos, orar unos por otros y pedirle al Señor que sea como sea, Él obra en nuestras vidas, que sea cual sea la situación o el problema que estemos teniendo, hermanos, que Él pueda cuidarnos, que Él pueda contestar. Una familia conforme al corazón de Dios, hermanos, es aquella que sigue todos los principios y los valores enseñados en la Biblia. Definitivamente que esta es nuestra guía. Y como familia tenemos acá nosotros la guía cómo aplicar la educación a nuestros hijos, la guía cómo aplicar la disciplina a nuestros hijos, la guía de cómo enseñarles a ellos el poder estar en los caminos del Señor y nunca alejarse. Es una responsabilidad como padres de familia que nuestros hijos persistan en el camino del Señor, porque no es fácil, hermanos. Y recordaba lo que el hermano Saturnino decía dentro de sus deseos para este año, es seguirle siendo fiel. Y es porque no es fácil, hermanos, el serle fiel al Señor. Y el serle fiel implica estar acá en las reuniones de la iglesia, estar cumpliendo con la lectura diaria, que también es difícil, hermanos, pero si no es así, uno no aparta tiempo para eso. Y qué bonito es que ahora con esta dinámica que estamos teniendo dentro de la iglesia, podamos tener más tiempo para dedicarle al Señor. Y espero de corazón que cada uno de nosotros vaya formando una familia conforme al corazón de Dios, con amor, con esmero, con disciplina, de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, hermanos. Eso es lo que traía para compartirle. Que el Señor les bendiga y vamos a orar.